La filosofía de la educación es una rama de la filosofía que se centra en los fundamentos, objetivos, métodos y problemas relacionados con la educación. Explora cuestiones esenciales como el propósito de la educación, cómo debe enseñarse, qué debe aprenderse y quién debe tener acceso a la educación. Esta disciplina tiene un impacto profundo en las políticas educativas, los enfoques pedagógicos y el desarrollo de los sistemas educativos. A continuación, se destacan algunos aspectos clave. Principales enfoques de la filosofía de la educación. Idealismo enfatiza el desarrollo del pensamiento y los valores universales. Los educadores inspiran el desarrollo moral y la búsqueda del conocimiento absoluto. Realismo valora el aprendizaje basado en hechos y la comprensión del mundo natural. La educación debe enfocarse en el desarrollo intelectual y científico. Pragmatismo se basa en la experiencia y la resolución de problemas. La educación debe ser práctica y adaptable, enfocándose en el aprendizaje mediante la acción. Existencialismo promueve la individualidad y la toma de decisiones personales. Los estudiantes son libres de explorar sus propios valores y significados. Marxismo ve la educación como un medio para transformar la sociedad. Critica las desigualdades del sistema educativo y aboga por la justicia social. Preguntas fundamentales de la filosofía de la educación. ¿Cuál es el propósito último de la educación? ¿Qué papel deben jugar los valores y la ética en la enseñanza? ¿Quién decide qué contenido es importante enseñar? ¿Cómo equilibrar la equidad y la excelencia en la educación? Aplicaciones prácticas. La filosofía de la educación se refleja en currículos. Definición de contenidos educativos según valores filosóficos. Métodos de enseñanza. Desde enfoques tradicionales hasta constructivistas. Políticas educativas. Diseñadas para promover igualdad de oportunidades y calidad educativa. Principales filósofos relacionados con la educación. Platón. Enfatizó la importancia de la educación en la formación del carácter y la virtud. Aristóteles. Destacó el aprendizaje práctico y el desarrollo del intelecto. Jean-Jacques Rousseau. Propuso una educación natural centrada en el niño. John Dewey. Defendió el aprendizaje basado en la experiencia y el pensamiento crítico. Paulo Freire. Promovió la educación como herramienta de emancipación y transformación social. La filosofía de la educación es una disciplina que reflexiona sobre los fundamentos, propósitos y métodos de la educación. Busca responder preguntas esenciales sobre el papel de la educación en la sociedad y en el desarrollo humano, estableciendo principios para orientar la práctica educativa. Objetivos principales. Definir el propósito de la educación. Debe formar ciudadanos, desarrollar habilidades laborales o cultivar valores morales y éticos. Explorar los métodos de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué métodos son más efectivos y éticos para enseñar? Establecer los valores centrales. ¿Qué tipo de conocimientos y valores deben ser transmitidos? Analizar el papel del docente y el estudiante. ¿Cómo debe ser la relación entre educadores y aprendices? Corrientes principales en la filosofía de la educación. Idealismo enfatiza el desarrollo del pensamiento, la moral y los valores universales. Ejemplo. Platón, quien consideraba la educación como un medio para alcanzar la verdad y el bien. Realismo se centra en la comprensión del mundo físico y el aprendizaje basado en hechos. Ejemplo. Aristóteles, quien priorizaba el conocimiento empírico y científico. Pragmatismo ve la educación como una preparación para la vida práctica y se enfoca en la resolución de problemas. Ejemplo. John Dewey, defensor del aprendizaje a través de la experiencia y la democracia en la educación. Existencialismo promueve la libertad y responsabilidad individual en el aprendizaje. Ejemplo. Jean-Paul Sartre, quien veía la educación como un medio para la autoafirmación y el desarrollo personal. Constructivismo sostiene que el aprendizaje es un proceso activo en el que el estudiante construye su propio conocimiento. Ejemplo. Jean Piaget y Lev Vygotsky, quienes destacaron la importancia del contexto social y el desarrollo cognitivo. Filosofía crítica analiza las estructuras de poder en la educación y busca transformar las desigualdades sociales. Ejemplo. Paulo Freire, quien defendió la educación liberadora para empoderar a los oprimidos. Preguntas clave en la filosofía de la educación. ¿Cuál es el propósito último de la educación? ¿Cómo debe equilibrarse la transmisión de conocimientos con la formación de valores? ¿Qué papel juega la educación en la equidad social? ¿Quién debe decidir qué enseñar y cómo hacerlo? Aplicaciones prácticas. Políticas educativas. Desarrollo de sistemas educativos inclusivos y equitativos. Diseño curricular. Elección de contenidos y métodos basados en principios filosóficos. Práctica pedagógica. Implementación de estrategias de enseñanza que reflejen valores y objetivos específicos. Evaluación.
Reflexión sobre el impacto ético y social de las decisiones educativas. La filosofía de la educación es una rama de la filosofía que reflexiona sobre los principios, valores y métodos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje. Busca comprender el papel de la educación en el desarrollo individual y social, además de orientar las prácticas pedagógicas y las políticas educativas. Aspectos clave de la filosofía de la educación. Propósito de la educación: formar ciudadanos responsables, fomentar el pensamiento crítico, transmitir valores éticos y culturales, promover el desarrollo integral de los individuos, intelectual, emocional, moral y social. Contenido educativo: ¿qué tipo de conocimiento es valioso? ¿Cómo elegir los temas que se deben enseñar? La relación entre el conocimiento teórico y práctico. Métodos de enseñanza. Enfoques centrados en el docente o en el estudiante. Métodos tradicionales versus constructivistas. Rol de la tecnología en el proceso educativo. Relación entre educación y sociedad. Impacto de la educación en la equidad social. Influencia cultural y económica en los sistemas educativos. La educación como herramienta de transformación social. Corrientes principales en la filosofía de la educación. Idealismo. La educación debe centrarse en desarrollar el pensamiento abstracto, los valores universales y la moral. Ejemplo: Platón defendía la formación filosófica y ética para alcanzar la verdad. Realismo. Destaca la importancia de la enseñanza basada en hechos y la comprensión de la realidad. Ejemplo: Aristóteles, quien promovía el aprendizaje basado en la observación y la experiencia. Pragmatismo. Aboga por el aprendizaje práctico y el desarrollo de habilidades para resolver problemas. Ejemplo: John Dewey, quien planteó que la educación debe ser activa y experimental. Existencialismo. Enfatiza la libertad individual y la toma de decisiones en el aprendizaje. Ejemplo: Jean-Paul Sartre, quien destacó la educación como un medio para la autorrealización. Constructivismo. El conocimiento se construye activamente por el estudiante a través de la interacción con su entorno. Ejemplo: Jean Piaget y Lev Vygotsky, quienes estudiaron el desarrollo cognitivo y la influencia social en el aprendizaje. Filosofía crítica. Examina cómo la educación puede perpetuar o desafiar las desigualdades sociales. Ejemplo: Paulo Freire, defensor de la educación como una práctica de libertad y emancipación. Preguntas fundamentales de la filosofía de la educación. ¿Cuál es el objetivo final de la educación? ¿Cómo deben enseñarse los valores éticos y culturales? ¿Qué papel juega el docente en el proceso educativo? ¿Cómo garantizar que la educación sea accesible y equitativa para todos? Impacto práctico de la filosofía de la educación. Diseño curricular. Selección de contenidos y enfoques pedagógicos. Políticas educativas. Orientación para crear sistemas educativos inclusivos. Métodos de enseñanza. Estrategias basadas en principios éticos y psicológicos. Evaluación educativa. Reflexión sobre el impacto de las prácticas educativas en el desarrollo humano. La filosofía de la educación es el estudio reflexivo y crítico sobre los fundamentos, propósitos y métodos de la educación. Busca comprender su significado y su papel en la formación de individuos y en la transformación de la sociedad. Esta disciplina aborda tanto cuestiones teóricas como prácticas, influyendo en el diseño curricular, las políticas educativas y las metodologías de enseñanza. Principales áreas de estudio. Propósitos de la educación. ¿Qué objetivos debería alcanzar la educación? Debe centrarse en la formación del carácter, en habilidades prácticas, en el desarrollo intelectual o en la transformación social. Métodos educativos. ¿Cómo debe llevarse a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Es más efectivo un enfoque tradicional, constructivista o basado en la experiencia? Contenido educativo. ¿Qué tipo de conocimiento y valores deben transmitirse? ¿Cómo se decide qué es importante enseñar? Relación entre educación y sociedad. ¿Cómo influye la educación en la equidad, la cultura y el desarrollo social? ¿Qué papel tiene en la construcción de una ciudadanía crítica y participativa? Principales corrientes de la filosofía de la educación. Idealismo. Propone que la educación debe centrarse en el desarrollo de valores universales, la verdad y la moral. Ejemplo: Platón enfatizó la formación ética y filosófica para alcanzar el bien común. Realismo. Enfatiza la enseñanza basada en hechos y la comprensión del mundo físico y natural. Ejemplo: Aristóteles priorizó el conocimiento empírico y la lógica en la educación. Pragmatismo. Defiende el aprendizaje basado en la experiencia, la experimentación y la resolución de problemas. Ejemplo: John Dewey abogó por una educación práctica y democrática. Existencialismo. Se enfoca en la libertad individual, la autenticidad y la toma de decisiones personales en el aprendizaje. Ejemplo: Jean-Paul Sartre propuso que la educación ayuda al individuo a construir su propia existencia. Constructivismo.
Sostiene que los estudiantes construyen su conocimiento a través de experiencias y la interacción social. Ejemplo. Lev Vygotsky destacó la importancia del contexto cultural y social en el aprendizaje. Filosofía crítica. Analiza cómo la educación puede perpetuar o desafiar las desigualdades sociales. Ejemplo. Paulo Freire defendió una educación liberadora para promover la justicia social. Preguntas fundamentales: ¿qué significa educar? ¿Cuál es el rol del docente y del estudiante? ¿Cómo puede la educación contribuir a una sociedad más justa? ¿De qué manera debe abordarse la diversidad cultural y social en el aula? Importancia práctica: diseño curricular, basado en principios filosóficos que definan qué y cómo enseñar. Metodologías pedagógicas. Elección de estrategias que promuevan un aprendizaje significativo. Políticas educativas. Desarrollo de sistemas inclusivos, equitativos y sostenibles. Ética educativa. Reflexión sobre el impacto moral de las decisiones educativas.